Nuestro Dios santo y poderoso, pedimos a tu Santo Espíritu que en esta mañana, al abrir las páginas de la Biblia, podamos entender tu mensaje, podamos entender tu palabra, hacer la vida en nosotros, que llegue hasta lo más profundo, Señor, y nos enseñe todo aquello que tú nos pides quitar de nosotros, y que tú puedas mejorar, sembrar o regar todo aquello que está bien, Señor, y que tú has ido ya poniendo. Que podamos dar fruto para gloria tuya, que podamos entender tu palabra, que podamos vivir tu palabra, que podamos, Señor, bendecir a otros hermanos con todo lo que hoy vamos a aprender. Te rogamos que seas tú abriendo nuestro entendimiento, abriendo nuestros oídos, nuestros ojos, Señor, disipando el cansancio, el sueño, también disipando la distracción que puede existir, Señor. Nos ponemos en tus manos, Padre, y pedimos en esta mañana que cuanto aprendamos sea grabado en nuestro corazón para bendición nuestra. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, hoy quiero compartir con ustedes 5 ingredientes para la unidad de la iglesia. Y ese es el nombre de la prédica, los ingredientes para una iglesia unida. A mí me encanta el apóstol Pedro porque vimos tiempo atrás, hace algunos domingos, en los primeros capítulos de la primera carta, cómo Pedro nos daba 5 elementos de los cuales cuidarnos. 5 elementos negativos que definen un mal caminar para el creyente. Cosas que deben ser desechadas de nuestra vida. Y cuando hablamos ahora del pasaje que vamos a ver, Pedro nos da 5 elementos que debemos perseguir, que debemos buscar, que debemos anhelar y que debemos conocer para que nuestra vida como creyentes traiga bendición a otros y nuestra vida como creyentes contribuya a la unidad de la iglesia que tanto necesitamos hoy en día. No solamente acá en la iglesia local, sino en la iglesia de Cristo a lo largo y ancho de este planeta. Así que, hermanos míos, yo creo que después de conocer cómo debe ser el comportamiento del creyente, en versículos anteriores hemos visto cómo debe comportarse el creyente ante la sociedad. Después hemos visto cómo debe comportarse el creyente en la familia, cuáles son las demandas de Dios para el esposo, las demandas de Dios para la esposa. Hoy vamos a ver cuál debe ser el comportamiento del creyente en la iglesia, en este lugar donde estamos. Y a mí me llama mucho la atención y es muy interesante que Pedro toque este tema en este orden. Primero sociedad, después familia y cerramos con la iglesia. Yo me pregunto por qué este orden para Pedro. Y cuando nos adentramos en la palabra, vemos cómo Pedro está visualizando su carta, escribiendo a los hermanos, entendemos el por qué lo hace. Porque nosotros tendemos, generalmente los creyentes, porque no saben cómo comportarse en la iglesia, tienen 2 caras. En un buen sentido, algunos sí en un mal sentido, pero podemos tener 2 caras. Una cara muy linda, muy tranquila, muy apacible, muy cristiana aquí en la iglesia. Incluso nuestro hablar puede ser muy tranquilo, muy pasivo, muy educado, lleno de muchas palabras cristianas. Alguna vez alguien decía, hablamos cristiañol. Puede ser, ok. Pero cuando salimos del lugar de la reunión de la iglesia, cambiamos muchas veces el comportamiento, el lenguaje y nuestra relación con las demás personas. Entonces nuestro hablar es diferente, es tosco, es incluso hasta grosero. ¿Y por qué hay esa diferencia? Porque tenemos un comportamiento con los hermanos de la iglesia y otro comportamiento con quienes no son creyentes, tal vez con la idea de querer encajar en el lugar donde estamos. Pedro nos saca de todo esto y Pedro nos dice que así como somos en la sociedad, debemos ser en la familia y eso mismo debe mostrarse en la iglesia. Es decir, que debemos ser genuinos, tal y como somos en la sociedad, en la familia y aquí en la iglesia. Entonces Pedro nos da esa libertad. Yo creo que es una gran libertad. ¿Saben por qué? Porque cuando ponemos la base de nuestro comportamiento en la sociedad, la gente ve a Cristo en nosotros. Y no necesitamos decir, no, es que yo soy cristiano, así que yo no hago estas cosas. No, hermanos míos, el Señor está en nosotros, el Espíritu Santo está en nosotros, y Él es quien nos da la autoridad para hacer las cosas conforme a su palabra. Y la gente ve ese comportamiento, ve algo diferente en nosotros,
y lo acepta, lo anhela y después lo busca. Lo mismo en la familia y ahora en la iglesia. La mejor manera de mostrarnos tal y como somos es siendo genuinos en todas las áreas de nuestra vida. En pocas palabras, hermanos, si tú quieres conocer cuánto el Señor está transformando tu vida y cuánto el Señor está transformando la vida de las personas, debemos ver cuál es su testimonio en la sociedad y en la familia. Esos son los puntos claves que van a mostrar quiénes somos en realidad. Las personas que están a nuestro alrededor, fuera del ámbito cristiano, van a dar testimonio de quiénes somos nosotros en realidad. Y la idea es que le den la gloria al Señor. Porque solo así nuestro testimonio dentro de la iglesia va a ser un testimonio real, genuino, verdadero. Y esto va a darnos la fortaleza para dejar de lado la división en la iglesia. Porque debemos ser honestos, muchas veces los que tienen una vida fuera del ámbito de la iglesia no quieren que sean conocidos así dentro de la comunidad de la iglesia, de esta congregación. Pero cuando se va manifestando, pues la cosa se va poniendo peligrosa para ellos. Y ahí comienzan temas muy distintos y muy escabrosos. Y yo he llegado a la conclusión a través de las Escrituras que toda división dentro de la iglesia responde a dos temas: la dureza de corazón y la inmadurez espiritual. Y el Señor nos advierte hoy para que nosotros, todos nosotros, comenzando por mí, no tengamos ni un corazón endurecido y no seamos inmaduros espiritualmente. Así que hoy vamos a conocer, y es mi propósito para esta mañana, los 5 distintivos. Llámenlo distintivos, ingredientes, características, puntos, no tengo ningún problema, pero son 5. 5 elementos de un verdadero creyente. Vamos a conocerlos y sobre todo vamos a ver cómo ponerlos en práctica. Para que nuestra vida en la iglesia sea una bendición. Y esto pueda repercutir en la familia y en la sociedad. Por favor, abran sus Biblias en la primera carta de Pedro. Volvemos al capítulo 3, y por la amplitud de lo que vamos a compartir, solamente vamos a avanzar un versículo. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Dice la palabra del Señor: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. ¿Notan los 5 elementos? Ahí están los 5 elementos que el apóstol Pedro demanda a todos nosotros como creyentes. Ahora, que hay un llamado a todos. Recordemos que esta carta está dirigida a una iglesia local. Esta carta está dirigida a creyentes. Esta carta está dirigida a salvos por fe en Cristo Jesús. Y cuando dice todos, está refiriéndose a todos los que son salvos por fe. Así que nadie puede quedar fuera de este estilo de vida, porque este estilo de vida no es una elección, es el único camino que hay, porque muestra la verdadera condición de un creyente, que somos hechos piedras vivas, como dice Pedro, y somos sobreedificados en el cuerpo de Cristo, en esta iglesia. Así que si dejamos de lado solamente una de estos 5 elementos, si solamente uno dejamos fuera, no lo cumplimos, no lo hacemos, no lo vivimos, estaremos negando la obra de Cristo en nosotros. Así de fuerte es lo que Pedro dice. Los 5 elementos deben estar presentes en tu vida. Esa es mi oración, ese es mi anhelo. Porque si tan solo uno no lo consideramos o lo dejamos fuera, estamos negando la obra de Cristo. Por eso el llamado es a todos. Tú eres hoy salvo por fe en Cristo Jesús. Este mensaje es para ti. Esta palabra es para ti. Esta demanda es para ti. Esta exhortación es para tu vida. Así que entremos de lleno ya a los 5 distintivos del creyente que deben ser mostrados, vividos aquí en la iglesia. El primero, ¿qué nos dice Pedro? Tener un mismo sentir.
Y uno cuando se pone a pensar, ¿qué quiere decir esto de un mismo sentir? Bueno, yo siento como que un poquito de calor. ¿Sienten lo mismo ustedes? No está hablando de eso. Como que siento un poquito de hambre, aunque ha habido un buen desayuno en la mañana. ¿Sienten lo mismo? No estamos hablando de eso. Cuando uno pregunta, ¿qué tipo de sentir está hablando? ¿A qué se refiere Pedro con esto de sentir? Yo creo que uno de los mejores ejemplos está en el libro de los Hechos. Hechos 4:32. Porque aquí habla de las primeras características del creyente en la iglesia. Hechos 4:32 nos dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón. Escuchen bien, eran de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Entonces había ese es un solo sentir. Habían un solo corazón, un solo alma, un solo sentimiento entre todos ellos. Vivían en comunidad, se entendían. A ese punto llegó la comunión entre los creyentes. Y no podemos negar que ninguna iglesia local está libre de que existan diferencias y dificultades entre los hermanos. Por ejemplo, no sé si discusión, llamémoslo así discusión en un buen sentido. Aquí en la congregación muchas veces ha habido los estronguistas contra los bolivaristas. Y tampoco faltaba alguien que era de San José, ¿no? Entonces siempre ha habido esa diferencia entre los hermanos, ¿no? Y cuando jugaba el Bolívar contra el Stronger, pues ahí era un encuentro bastante interesante. Ninguna congregación está libre de eso. Y da un ejemplo pequeño. ¿Qué pasa cuando estas cosas van creciendo más y más y más y puede ser un riesgo de división en la iglesia? Entonces la palabra nos muestra qué hacer. El Señor nos muestra cómo solucionar esto. El Señor no nos dice que no haya diferencias entre nosotros. Él pone la solución. Y la solución está en Filipenses capítulo 2, versículo 5. Y esta es un mandato de parte del Señor a través del apóstol Pablo, y en este caso. Filipenses 2:5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ok, la cosa está clara. Hay en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Okay, no está diciendo, ok, si el pastor es del Bolívar, todos tienen que ser del Bolívar. No, no dice eso. Si los hermanos de liderazgo son del Stronger, pues son más que el pastor, así que hay que ser del Stronger. No, el mismo sentir debe ser ¿de quién? El de Cristo. Ahora, ¿qué quiere decir esto? En esa misma carta hubo una dificultad entre dos hermanas. Dos hermanas tenían un problema entre ellas. No se entendían, se pelearon. Ellas se llamaban Evodía y Síntique. Ahí tienen dos hermosos nombres para quienes quieren tener dos mujercitas, ¿no? Entonces ahí estaba Evodía y Síntique, que tenían un problema entre ellas. Y seguramente por el contenido de la carta de Pablo, le dieron a conocer el problema. Pablo sabiamente no dice, hermanas, miren, el problema es este, pero ¿qué tal si hacen esto, si se abuenan? No, Pablo es claro. En Filipenses 4:2 dice, ruego a Evodía y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Entonces el sentir para nosotros debe ser el mismo sentir que de Cristo Jesús. Ahora, si tú te rehusas a tener el mismo sentir que había o que hay en Cristo Jesús con tus hermanos, te conviertes en agente de división en la iglesia. Y esto es complicado. Eso es lo que te dice la palabra. Si tú te niegas a tener el mismo sentir que hay en Cristo Jesús con tus hermanos, eres un agente de división. Ahora entendemos que cuando anteponemos nuestro sentir al sentir de Cristo Jesús, el problema somos nosotros y no los demás. Ese es el tema, amados hermanos. Va a haber problemas en la iglesia. Vamos a tener dificultades entre nosotros. Va a haber momentos que no nos entendamos. Pero si anteponemos nuestro sentir al de los demás, nosotros somos el agente de división.
Y la palabra dice que hay en nosotros el mismo sentir, no de quien cree tener la razón, no de quien es más fuerte, no de quien tiene más amigos o más hermanos a quien jalar. La palabra dice que hay en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Entonces entendemos cómo funciona esto. Así que cuando nosotros nos apropiamos del dolor y decimos, no es que me han hecho, me han dicho, me han lastimado, me han maltratado y cosas así, no hemos comprendido el sentir de Cristo Jesús. Ahora aquí está la pregunta clave. ¿Cómo podemos tener el mismo sentir que Cristo Jesús? ¿Qué significa esto del mismo sentir que Cristo Jesús? Dejemos que la palabra clarifique esto. Sigamos leyendo Filipenses 2:5, ahora los versículos que siguen. Filipenses 2:5 en adelante nos dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y aquí está la explicación de qué es esto. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Te das cuenta el sentir que hubo en Cristo Jesús por ti? Aquel que no vio el ser Dios como cosa que aferrarse y se encarnó, se limitó a sí mismo para pasar todo lo que tú pasaste como ser humano desde el nacimiento, aprender a caminar, aprender las cosas, aprender todo lo que él pasó para, siendo hombre, humillarse a sí mismo hasta la condición de siervo por la muerte de cruz. Ese es el sentir que la palabra te demanda hoy. El saber y poder hacer esto por tus hermanos. El saber negarte a ti mismo para saber y perseguir lo que Cristo quiere para su iglesia. Eso es lo que el Señor manda a nosotros. Ese es el sentir de Cristo Jesús. ¿Cuál es el segundo elemento que nos pide Pedro? Ser compasivos. Ahora, esta palabra es súper interesante. Fue traducida como compasivos y está muy bien, es una excelente traducción. Pero en el texto original, en el idioma original, la palabra es mucho más amplia, porque incluso tiene dos implicaciones. Una implicación en la cual tú puedes sentir la alegría de la persona y también puedes sentir la tristeza del hermano. Así de amplia es esta palabra en el texto original. Tú puedes sentir la alegría de tu hermano y puedes sentir la tristeza que le está pasando. Ahora, el poder alegrarte sinceramente por los logros y éxitos de los demás es la verdadera evidencia de la obra del Espíritu Santo en el creyente. Y seamos honestos, ¿a cuántos puede costarnos esto? De repente llega el hermano con un auto nuevo y tú estás ahí, ¿de dónde habrá conseguido este hermanito este auto, no? Bueno, es su trabajo, se está esforzando. Y uno no se alegra por los logros del hermano. Alguien con tanto esfuerzo ha podido comprarse un buen celular. Y tú ves, este hermanito está cambiando de celular seguido. Y creo que después de 3 o 4 años recién está cambiando. O más aún, el hermano ha sido promovido. Está en un mejor puesto en el trabajo. Y allí está el enemigo soplándonos ideas a la cabeza. No, es que debe ser amigo del jefe. Debe tener muñeca. ¿Por qué no podemos alegrarnos de las bendiciones que nuestros hermanos tienen? ¿Por qué no podemos disfrutar de lo que Dios está haciendo en otras personas? ¿Por qué tiene que ser tan difícil esto? ¿Por qué le buscamos un problema a cada solución que se da? Muchas veces la amargura de corazón hace que nosotros veamos todo negro. ¿Cuántas veces alguien se ha acercado y le ha dicho, oye, mira, me he comprado este celular? Ah, no, pero eso ya está descontinuado. Alguien viene con un auto, tengo este auto nuevo. Ah, pero es chinito, no hay repuestos. Siempre encontramos algo.
Cuán difícil es decir, oye hermano, no sabes cuánto me alegra ver que el Señor te está bendiciendo. Me alegra. Yo me alegro junto contigo. Me alegro. Y eso te trae felicidad. Es más, a veces los hermanos no quieren decir que le está yendo bien porque van a pensar mal de él. No tiene que ser así, hermano. ¿Saben qué? Los triunfos de ustedes son los triunfos de todos nosotros como iglesia. Las bendiciones que Dios da a cualquiera de ustedes son las bendiciones que Dios da a toda la iglesia y todos debemos sentirnos felices por esto. Si el Señor está obrando en un hermano y lo está levantando para el ministerio y quiere entregarle una carga para pastorear a su iglesia, ¿qué debemos hacer? No, decir es que debe ser amigo del pastor y algo deben tener. O alegrarnos y decir, el Señor está bendiciendo a esta iglesia porque nos está dando un don. La alegría. Esa debe ser, a eso se refiere esta palabra. Tú puedes gozarte sinceramente con el progreso, con los logros y éxito de tus hermanos. Si puedes hacerlo, estás por buen camino. Si en un momento ha habido algo en tu corazón que, te lo pongo nombre y apellido, envidia. Y no trates de santificar a la envidia, porque muchas veces he escuchado decir, es que siento envidia santa. ¿Dónde hay santidad en la envidia, hermanos? No hay. Es un corazón amargado que necesita a Cristo para ser limpiado. Si tú puedes gozarte sinceramente con tu hermano por su progreso, por sus logros, por su éxito, el Señor está obrando en tu corazón. Y el ser compasivos nos lleva a poder también sentir el sufrimiento o la angustia de nuestro hermano para poder acudir a Él y ser un soporte en su vida. A veces no lo hacemos porque no sabemos qué decir. Alguien dice, ok, voy a ir, pero ¿qué le voy a decir? ¿Cómo lo voy a animar? Saben, hermanos, a veces lo único que se necesita es un simple abrazo. Es escuchar, hermano, aquí estoy contigo, siento tu dolor. El Señor te ama, no estás solo, aquí estamos contigo. Eso. No necesitamos una explicación teológica de dónde proviene el dolor y el sufrimiento y las consecuencias. No, necesitamos un abrazo fraterno de alguien que nos ama y que nos lleva el amor de Cristo. Eso es el ser compasivos. Nos lleva a poder sentir el sufrimiento, la angustia de nuestro hermano. Tú puedes sentir el dolor de tus hermanos y llorar con quien está triste. Ese es el sentir que el Señor nos da. Y ahora, ¿cómo podemos ser compasivos con todo lo que significa esta palabra con nuestros hermanos? Yo creo que el mejor resumen está en Romanos 12:15. Y así podemos aplicar lo que Pedro nos dice. Romanos 12:15 dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Qué hermoso mandato. Gócense con los que se gozan, lloren con los que lloren. Romanos 12:15. Si tú aplicas esto en tu vida, verás cómo el Señor obra en ti, a través de ti, para bendición de los que te rodean. Veamos ahora el tercer elemento, tercer ingrediente, tercera parte. Amarse fraternalmente. Eso es lo que Pedro demanda. El tercer elemento, amarse fraternalmente. Y la verdadera prueba de amor, hermanos míos, es esta. La que está en la primera carta de Juan 3:14. Recuerdo haber predicado con detalle este versículo el año pasado, pero dice primera de Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, permanece en muerte. ¿Tú quieres saber si eres salvo? ¿Tú quieres saber si hay vida en ti?
Mira a tu alrededor y di, oye, yo amo a este hermano. Tal vez ni lo conoces. Tal vez no te has tomado la molestia de acercarte a él. Ya son meses que se sienta a tu alrededor en la iglesia, en la congregación. Necesitamos amar a nuestros hermanos. ¿Sabes? Quiero decirte algo con mucha claridad. Nada de lo que hagamos en la iglesia, ya sea servir, enseñar, ministrar, cualquier cosa que tú estés haciendo, quieras hacer, no tendrá validez alguna si no está sustentado por el amor fraterno. Todo lo que hagas será un acto vacío porque no tendrá el sustento del amor fraterno. Ojo con esto, porque el amor propio, que es egoísta y centrado en uno mismo, es todo lo contrario al amor fraterno. Muchas veces hacemos las cosas por amor propio. Muchas veces hacemos las cosas para ser visto de los hombres. Muchas veces hacemos las cosas para llenar vacíos nuestros, para sentirnos útiles, pero no en un buen sentido, sino para sentirnos indispensables. Hermanos, yo quiero decirles, el único indispensable aquí es Cristo Jesús. Nadie más. Los demás somos piedras vivas que el Señor edifica como Él quiere. Todo lo que podamos hacer en la iglesia, si no está sustentado por el amor, no tiene sentido. Y Pablo lo dice de una forma muy elegante. Primero a los Corintios, capítulo 13, versículos 1 al 3, hace este resumen. Dice, y vean la parte hermosa, digámoslo así, hasta poética, cómo Pablo nos dice las cosas fuertes en un lenguaje muy, muy hermoso. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Notan cuán elegante es Pablo? Si yo tendría que escribir esto, diría, oye, si no tienes amor, eres ruido que molesta. No sirves. Fuerte, pero ese es el resumen de lo que Pablo dice. Si no tenemos amor, lo que hacemos es un ruido que molesta a Dios. Y no valemos, no servimos. Por eso el amor fraterno es tan importante. ¿Saben por qué? Porque siendo honestos, a simple vista, es muy difícil reconocer cuando una persona está sirviendo en la iglesia por amor propio, es decir, para ser visto de los hombres, o por un genuino amor fraterno. Es difícil. Se requiere mucha experiencia y discernimiento por parte del Señor para entender cuándo está sucediendo esto. Porque es muy diferente cuando alguien sirve a los demás por el amor de Cristo que hay en su corazón. Porque está sobreedificando la iglesia del Señor para bendición de todos nosotros. Y no está preocupado en lo que hace, ni por cuánto tiempo lo va a hacer. Sabe que lo que hace, así sea, no sé, poner las sillas. Lo hace con tanto amor porque esas sillas serán el elemento donde las personas se sienten para escuchar la palabra de Dios. Pero si lo hacemos con la idea de que, ok, voy a poner las sillas, pero de ahí tengo que ascender a poner los cojines. Y después tengo que ascender a poner el té. Y estaba programando eventos para que ascienda a ser el copastor. ¿Cuánto tiempo? No, entonces tengo que... ¿Se dan cuenta la diferencia? Uno sirve porque ama primero a su Señor y ama a los hermanos. Y saben, el que ama y sirve con el amor de Dios es un verdadero discípulo. Porque está consciente de su condición y su miseria. Primero está consciente de eso, de quién y cómo es. Porque esto
el Señor le ha mostrado cuando lo conoció. De dónde fue rescatado, cuán miserable era, cuál era su condición real. Ese es el verdadero discípulo. Saben, hermanos, solamente quien se sabe amado, ama con ese mismo amor. Y esto es importante. Si tú te sientes amado por Cristo Jesús, vas a poder amar a las personas con el amor de Cristo. Y muchas veces ahí está el problema nuestro. No nos sentimos amados por el Señor. Sentimos que necesitamos competir para ganar ese amor, pero no es así. El amor del Señor es incondicional, es eterno, es perfecto, es santo, es puro. Y está ahí para ti. No tienes que hacer nada para ganarlo. Ya lo ha mostrado. Si tú sabes cuánto el Señor te ama, vas a poder amar con ese mismo amor. Por eso Jesús dijo y dio un mandamiento en Juan 13:34 al 35. Juan 13:34 está en la última cena y Jesús dice, un mandamiento nuevo os doy. No es que sea algo nuevo o novedoso, sino esto se refiere a que es algo que no perece, es algo que constantemente está nuevo, no se desgasta. Y dice que os améis unos a otros. Jesús podía haber parado ahí, pero Jesús puso las cosas claras. Dijo, como yo os he amado. Yo te pregunto, ¿cuánto te ha amado, te ama y te amará el Señor? Con ese mismo amor el Señor te manda que ames a tus hermanos. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Escucha, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. El Señor es claro. Solamente van a ver que tú eres seguidor de Cristo, discípulo de Cristo, porque amas a tus hermanos. Ese es el sello, la característica, el distintivo de un verdadero discípulo del Señor. Ahora la pregunta es, ¿cómo podemos amar fraternalmente al hermano? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo? ¿Cómo hacemos esto? Yo no sé cómo amar a mi hermano con el amor de Dios. Ok, aprendamos. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 8. Primera de Juan 4, 7 al 8 nos dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ok, ¿quieres amar con el amor del Señor? Déjame decirte algo. Juan define el amor de la siguiente manera. Dios es amor. ¿Sabes qué quiere decir esto? Que el amor es un atributo de Dios. Es una perfección de Dios. Y el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, a Él le ha placido comunicar, transmitir, entregar ese atributo perfecto de Dios a través del Espíritu Santo a sus hijos. Así que tú puedes tener el amor de Dios en ti a través del Espíritu Santo, no tu amor, no ese amor humano, no ese amor egoísta, el amor de Dios que está en ti a través del Espíritu Santo. Y con ese amor, amar a tus hermanos. Es ese amor que te muestra que aquel que está pecando en contra de ti, lo está haciendo primero en contra del Señor. Porque si amamos con nuestro amor y alguien nos quiere hacer algo, cuidado, cuidado. Pero si amamos con el amor de Cristo, ¿qué fue lo que el Señor dijo en la cruz del Calvario? Señor, no se los tomes en cuenta, porque no saben lo que hacen. Hasta ese punto podremos llegar nosotros, hermanos míos. Dios es amor y Él ha transmitido su amor en ti a través del Espíritu Santo. El cuarto punto, el cuarto elemento, el cuarto ingrediente es ser misericordiosos. Es probable que se rían con lo que les voy a decir, pero el término en el idioma original es bastante interesante. En realidad se refiere a alguien de buenas entrañas.
O sea, la palabra te dice que tú seas de buenas entrañas. Entonces alguien puede decir entonces que comamos bien. ¿Eso se refiere? ¿Que seamos de buen comer? No. Algo muy interesante que creo que todos debemos conocer es a qué se refiere o cómo equipara la palabra desde el Antiguo Testamento con los elementos no tangibles de nuestra vida. Por ejemplo, nosotros vemos el tema del amor con el corazón, ¿no es así? Pero ¿sabían que es algo que ha surgido en el romanticismo, en la época del romanticismo? En la Biblia, el corazón es el asiento de la voluntad, no de los sentimientos. Por eso es tan importante guardar nuestro corazón. Porque de lo que hay en nuestro corazón, pues habla la boca y tomamos decisiones y hacemos las cosas. Para la Biblia, los sentimientos se alojaban en las entrañas. De ahí viene la palabra entrañable. A eso se refiere. Si alguien tiene una versión antigua de la Biblia y va al pasaje cuando Jesús, por ejemplo, dice, siento compasión por estas personas porque son como ovejas sin pastor, en realidad van a leer, se me remueven las entrañas por estas personas. Entonces, no sé si alguien, cuando se ha enamorado, obviamente el corazón late más rápido, pero sentí algo en las entrañas, ¿no? A eso se refiere, las famosas mariposas en el estómago. Esas famosas mariposas en el estómago es pues el sentimiento en las entrañas. A eso se refiere la palabra. ¿De acuerdo? Por eso te dice que seas de buenas entrañas. Porque solo alguien con buenas entrañas puede mostrar el amor entrañable de Jesús a los demás. Interesante, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿cómo podemos ser misericordiosos con nuestros hermanos? ¿Cómo podemos mostrar ese amor entrañable a los demás? Y la respuesta, como siempre, está en las Escrituras. Efesios 4:32. Efesios 4:32 nos dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Esto es impresionante. A veces nosotros no somos perdonadores, ¿saben por qué? Porque generalmente somos de la época antigua, donde cobramos ojo por ojo, diente por diente. Alguien nos hace algo, no nos podemos quedar tranquilos. Hay que poner las cosas a cuentas, pero no de la manera correcta. Esto nos muestra algo muy impresionante, porque nos dice que seamos misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. Yo quiero preguntarte, ¿cuánto te ha perdonado el Señor? Nadie puede tener una idea exacta de cuánto nos ha perdonado porque no tiene precio. Es tanto lo que nos ha perdonado que tuvo que entregar su vida para pagar por ti. A ese precio es el perdón de Cristo a ti y a tu vida. A veces no entendemos esto, a veces decimos, no, es que yo no soy tan pecador. Bueno, yo solo de vez en cuando decía mentiras blancas. De vez en cuando he pisado a alguien en la calle. De vez en cuando no he pedido mi factura cuando he comprado algo. Y a veces pensamos que son cosas que no pueden ser contadas como pecado. Yo quiero decirte algo que te va a clarificar esto. El pecado, hermanos míos, no se mide en función de quién comete el pecado. El pecado se mide en función de quién recibe el pecado. Así que si tú crees que asesinar a alguien es un pecado muy grande y decir una mentira blanca como que ya estoy en camino y recién te estás vistiendo en tu casa, es una mentira o un pecado muy pequeño, quiero que hagamos un ejercicio muy sencillo. Sabemos que Dios es un Dios infinito, ¿no es así? Si tú multiplicas una cantidad gigante, como por ejemplo 1.000.000 por infinito, la respuesta es infinito.
Si tú multiplicas una cantidad muy pequeña, 0.000001, por infinito, la respuesta continúa siendo infinito. Así que tu pecado no se mide en función de cómo lo has cometido, sino en contra de quién lo has cometido. Entonces tu pecado es así de grande. Y el perdón de Dios a ti es así de grande. Y si nosotros entendemos cuánto nos ha perdonado el Señor, nos va a ser mucho más sencillo, fácil y ligero perdonar a quien nos ha ofendido, porque antes de ofendernos ha ofendido al Señor. Y podemos entregar nuestra carga a Cristo y vivir libres de esa carga, amados hermanos. Lo quinto que nos pide Pedro, dice esta versión de la Reina Valera, ser amigables, ¿no es así? Eso es lo que dice el final de este versículo, ser amigables. Creo que una mejor traducción es que seamos de mente humilde. Esa es la mejor traducción, ser de mente humilde. Alguien que tenga una versión diferente va a entender eso. Que seamos de mente humilde. Y tener mente humilde es todo lo contrario al orgullo. Algo que tristemente me ha tocado ver a lo largo de mi caminar como pastor, es que cuando alguien es confrontado con su pecado, básicamente puede mostrar dos actitudes. La primera es agradecer por haber sido confrontados, porque esa confrontación lo ha llevado al arrepentimiento, a confesar su pecado, a cambiar de actitud, a restaurar su comunión con los hermanos y su relación con el Señor. Eso es lo ideal, pero es lo que menos pasa. Yo desearía que esta actitud sea la más frecuente, porque lo que generalmente pasa es que tras ser confrontados con el pecado, la persona se enoja, ataca, levanta la voz, se defiende acusando a otros, incluso puede usar frases como me estás acusando, me estás juzgando, etc. Es decir, no se hace cargo de su pecado. El punto es que difícilmente reconoce lo que ha hecho. Y llega al punto de que prefiere retirarse de la congregación a otro lugar donde no lo conozcan. Por eso es que el Señor Jesús nos exhorta a que aprendamos de Él. Acuérdense, ¿no? Les dije que el corazón es el asiento de la voluntad, ¿no es así? Mateo 11:29 dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. A eso se refiere Jesús. Que nosotros seamos mansos y humildes de corazón, para que cuando seamos confrontados con nuestro pecado, podamos dar gracias, porque esa es una muestra clara del amor de Dios a nuestra vida, que nos está llamando a arrepentirnos, que nos está llamando a confesar nuestro pecado, que nos está llamando a restaurar la comunión con nuestros hermanos, que nos está llamando a restaurar la comunión con nuestro Señor. El creyente con una mente humilde puede apreciar el valor de todos los hermanos y puede reconocer los dones que hay en ellos del Espíritu Santo. Puede reconocer esto, puede ver que el Señor está edificando su iglesia, pero no solamente puede notarlo, no tiene envidia de sus hermanos. Más, como vimos antes, se goza, se alegra, porque el Señor está haciendo crecer a la iglesia. Yo creo firmemente que no se puede mantener la unidad de la iglesia sin humildad. Eso es lo que necesitamos. Lo dije alguna vez, en la iglesia de Cristo sobran grandes. Lo que necesitamos es más siervos que sirvan con el amor de Cristo a los hermanos. Ahora, ¿cómo podemos ser de mente humilde con nuestros hermanos? ¿Cómo podemos hacerlo? Filipenses 2:3 nos da la respuesta. Filipenses 2:3 nos dice, nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Wow, esto es fuerte.
porque te dice que tú veas a los demás por encima de ti. Solamente un corazón humilde puede hacer eso. Solamente un corazón entregado al Señor y lleno de humildad puede hacer esto. Ahora, ¿qué decisión vas a tomar tú? Sabes, con seguridad todos hemos sido confrontados esta mañana. Ahora, ¿cuál va a ser nuestra actitud, hermanos míos? ¿Tú tienes un mismo sentir con ellos? ¿Tienes un mismo sentir con tus hermanos? ¿Eres compasivo con ellos? ¿Los amas fraternalmente? ¿Eres misericordioso con ellos y de mente humilde con todos los que están a tu alrededor? Yo creo que podemos resumir todas estas preguntas en una sola. Hermano, hermana, ¿has puesto de ti para acudir a tu hermano o hermana y conocerla y amarla como el Señor la ama? Esto es importante, porque a veces preferimos quedarnos en nuestro ambiente. Algunos llaman nuestra zona de confort. Pero acudir al hermano, a la hermana, conocerla, saber sus luchas, saber sus cargas, saber sus logros, te muestra cómo el Señor está obrando en otras personas. Yo creo que eso es lo que necesitamos. ¿Y cómo es de perfecto el Señor que permite que escuchemos esta palabra hoy? Una semana antes de una reunión muy importante para la congregación. Una reunión en la que vamos a poder confraternizar entre nosotros, traer a otras personas, mostrarles el amor de Cristo. Hermanos, necesitamos conocernos más unos a otros, trabajar más unos con otros. Mi oración, hermanos míos, es que estos 5 distintivos estén de continuo en cada uno de ustedes. Que tengan el mismo sentir que Cristo, que siendo Dios, descendió a la tierra para entregarse por ti. Esa es mi oración. Que el Señor obre en cada uno de ustedes. Que sean compasivos con sus hermanos, al punto de poder gozarse con sus logros y llorar con sus tristezas. Que ustedes tengan por sus hermanos el mismo amor que Dios tiene por ustedes. Que sean misericordiosos con sus hermanos, perdonándolos de la misma manera que el Señor os perdonó a ustedes. Que tengan una mente humilde que los lleve a servir por amor genuino a los demás, desechando el orgullo y la envidia. Eso es lo que necesitamos, hermanos. Mi anhelo es que estos 5 elementos sean continuos en su vida y los bendigan y bendigan a la iglesia. Permítanme orar por ustedes en esta mañana, en esta tarde ya, y pedirle al Señor que derrame esto en sus vidas. Señor Jesús, te doy gracias porque tu palabra es fiel y verdadera. Nos muestra qué es lo que deseas de nosotros. Yo te ruego, Padre, que todos aquellos que escuchan, que han escuchado esta prédica, que han escuchado tu palabra, salgan de este lugar llenos de tu Espíritu Santo, con la convicción de que estos 5 elementos sean parte de su vida, tan natural como el respirar, que ellos puedan tener ese mismo sentir que hubo en ti, que puedan amar fraternalmente al hermano, que sean misericordiosos, Señor, que tengan esa mente humilde. Padre, obra en cada uno de mis hermanos y permite que ellos bendigan a los demás. Yo te ruego, Señor, que en este tiempo tú nos des la capacidad de acercarnos al hermano, presentarnos, conocernos, extender los lazos de amistad, fortalecernos mucho más. Permite que podamos hacer eso por quien está a nuestro alrededor en esta congregación, para que tu unidad sea continua. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.